Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 47 de este podcast. Como es número non, toca hablar de la coyuntura. La situación económica no creo que requiera confirmación de mi parte, pero de cualquier manera déjenme darle algunos datos. Apareció el viernes el dato del comportamiento de la industria de México durante el mes de mayo. El dato fue peor de lo que esperábamos, ya esperábamos que no fuera muy bueno, pero resultó peor todavía de lo que estábamos esperando conocer. Fundamentalmente debido a que la construcción cae significativamente en términos anuales. La caída en la industria de la construcción es de 9%, que es un número grandote. La caída de la industria en su conjunto, también en términos anuales, es de 3.1%. Si lo mide uno contra el mes inmediato anterior, es decir, entre abril y mayo, cómo cambió la economía, pues es una caída de 2%. Entonces, como uno quiera verlo, la situación en la industria no fue buena durante mayo. Del mes de junio todavía tenemos muy poca información. La que es pública es, por ejemplo, la producción de petróleo. No conocemos el dato oficial del mes de junio, pero casi a fines del mes el director general de Pemex presentó en alguna de las mañaneras cómo iba la producción hasta prácticamente el día 20 o 21 de junio, y estábamos hablando de una producción similar a la de mayo. Entonces digamos que prácticamente está igual, no creo que mejore mucho, no creo que empeore. Entonces estamos hablando de la misma producción, que es arribita de 1.600.000 barriles al día, que pues es una caída muy significativa contra el máximo de producción ocurrido hace 15 años, pero en cualquier caso, comparado con el año anterior, estamos hablando de caídas del 8%. Entonces, digamos que sigue a ese ritmo durante el mes de junio. El otro dato que tenemos es la producción de vehículos. En el mes de mayo, la producción de vehículos había caído 1.5%. Con todo y eso, la industria de material de transporte, que incluye vehículos, pero también autopartes, alcanzó a crecer, crece 3%. Pero para el mes de junio la producción de vehículos ya cayó 4.5%. No sé todavía cómo esté la industria del transporte o de material de transporte. Eso lo sabremos dentro de prácticamente un mes, pero pues todo apuntaría a que no es un desempeño espectacular. Al contrario, más bien rondando el cero, digamos, por ponerlo de manera optimista. La otra actividad industrial dentro de manufacturas que ha estado creciendo fuerte es la producción de equipo electrónico, computadoras, instrumentos de medición, instrumentos ópticos, etcétera. Ojalá y siga creciendo, de esa no tengo mayor información. Es chiquita comparativamente con vehículos. Y finalmente, en materia de construcción, tampoco tenemos información, salvo anecdótica, platicado con gente que se dedica a esto y me comentan que junio fue el peor mes en mucho tiempo, es decir, peor que mayo. No le puedo garantizar que así sea el dato, es simplemente platicar con personas que se dedican a esto, y tengo el sesgo de que pues las personas con quienes platico tienen pues parte de su actividad en la Ciudad de México, en donde la construcción ha caído no solo por cuestión económica, sino también por medidas administrativas del gobierno de la ciudad. La jefa de gobierno, la señora Sheinbaum, decidió cancelar todos los permisos de construcción de obras grandes, y esto ha detenido significativamente en la ciudad la construcción. Lo que me dicen los constructores con los que he hablado es que el fenómeno es igual en Estado de México, aunque ahí no hay trabas administrativas, simplemente no pueden vender. Entonces, parecería que el mercado de la construcción estaría en junio más o menos igual que en mayo, lo cual apuntaría a que el primer semestre va a terminar con una caída en la industria. La industria ha venido cayendo, si hacemos comparación anual, desde octubre. Estos son 8 meses de caída para el mes de mayo y serían 9 para el mes de junio. No creo que los servicios alcancen a compensar la caída de la industria en mayo, y es menos probable que lo hagan en junio. De mayo, por ejemplo, tenemos información de ventas en el sector
de autoservicio y tiendas departamentales. Mayo no fue un mes tan malo, junio fue un poquito peor. Y ventas de automóviles fueron espantosas en los 2 meses, menos 11% en mayo y en junio. En consecuencia, pues todo apunta a que estos 2 últimos meses, mayo y junio, resultarán pues con números negativos y esto nos llevará a ya cumplir los 2 trimestres de contracción en la economía mexicana, que es la forma que muchas personas utilizan para decidir si hay o no recesión. De forma pues que creo que ya podemos decir con cierta seguridad que hay recesión. Lo sabrá usted con certeza. A fines de este mes se publica la estimación oportuna del Producto Interno Bruto y pues ahí ya nos dirán cómo estuvo, pero creo que va a ser negativo pues, y entonces tendremos los 2 trimestres negativos que apuntan a una recesión. Le digo, es una forma de medir la que usan muchos medios de comunicación. Otra forma es utilizar los indicadores cíclicos de la economía. El indicador coincidente viene cayendo desde octubre también, ya lleva 8 meses por debajo de los 100 puntos, pues eso para mí también es una recesión, pero pues si quieren nos esperamos a que nos digan los expertos. Las otras formas de medir, la que usa la National Bureau of Economic Research en Estados Unidos, que es la agencia que mide inicios y fines de recesión, es cuando 4 variables se mueven a la baja de forma coincidente, que son actividad industrial, empleo, el ingreso de las personas y las ventas al menudeo. En México me parece que tenemos 3 de estas variables. El ingreso de las personas no lo medimos realmente aquí. Estas 3 variables, ventas al menudeo, actividad industrial y empleo, se van moviendo hacia abajo sin duda. Está en números rojos la actividad industrial. La generación de empleo todavía hasta el mes de mayo era positiva, es el último dato que tenemos, pero ha venido cayendo consistentemente y algo similar ha ocurrido con las ventas al menudeo. Entonces, también utilizando esa definición me parece que podríamos decir que es una recesión. El presidente insiste en que esto no es así. Ya sabe usted, ya hasta parece broma el asunto de que él tiene otros datos. Es lo mismo que hace el señor Donald Trump en Estados Unidos, inventa su realidad y la está repitiendo continuamente a través de Twitter, y con eso pues intenta que sus votantes se mantengan unidos y le permitan la reelección. Aquí en México el presidente utiliza más bien las conferencias mañaneras con este objetivo, pero pues insiste continuamente en que las cosas van requete bien. No parece que su secretario de Hacienda pensara lo mismo. El doctor Carlos Ursúa, secretario de Hacienda al inicio de este gobierno, decidió renunciar la semana pasada y lo hizo con una carta pues poco común. Primero, es poco común que un secretario de Hacienda renuncie. En los últimos 30 años prácticamente ningún secretario de Hacienda había renunciado, si no es que iba al Banco de México o iba a competir en la carrera presidencial. El único caso que no cumple estos requisitos, digámoslo así, es la salida de Jaime Serra como resultado de esta devaluación mal hecha del 19 de diciembre de 1994, que todos conocemos como el error de diciembre. Al día de hoy no sabemos si la decisión de devaluar fue suya o del presidente Zedillo, porque en ese entonces así funcionaban las cosas, pero pues él asumió el costo y se retiró, pues renunciando prácticamente desde Nueva York. No estaba ni siquiera en México cuando anunció que se iba. El caso de Ursúa es distinto porque no es que se le atribuya un error específico, sino que él aventó las cosas y dijo, pues yo me voy porque en este gobierno las decisiones se toman sin sustento, hay la imposición de personal sin calificación por personas que tienen intereses de por medio, y bueno, pues frente a eso yo prefiero retirarme. Es una acusación bastante seria. El presidente, como es su costumbre, menospreció la renuncia, criticó al secretario que se acababa de ir y dijo que pues en realidad era un neoliberal que se le había colado, que no había entendido los nuevos tiempos, que quería hacer un plan nacional de desarrollo con estrategias, objetivos, metas, indicadores, cuando pues en realidad el plan nacional de desarrollo de este gobierno no puede ser eso, tiene que ser algo mucho más profundo y humano, como lo que el señor López envió a la Cámara de Diputados, en donde esta parte del Congreso, en la abyección pura, decidió aceptar ese documento que pues incluso para un trabajo de alguna materia en maestría a mí me hubiera parecido incompetente. Pero bueno,
Así es como funciona este asunto de la mayoría absoluta que tiene el señor López Obrador. Entonces lo descalifica por neoliberal. A esta descalificación se sumaron de inmediato muchos de sus seguidores, incluyendo al líder de la fracción de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, y varios otros que pues aprovecharon para criticar al señor Ursúa y pues obviamente respaldar al presidente López Obrador. La situación no es sencilla, esto debe ser muy importante. La salida de Ursúa no es una buena noticia, es un poco menos mala porque el señor Arturo Herrera, su segundo, se queda, y Arturo Herrera pues es una persona reconocida y suponemos que a lo mejor tiene un poco más de éxito. No le puedo garantizar eso, pero pues es la esperanza de muchos. La salida de Ursúa tiene el problema de que él era la persona que le daba estabilidad y seriedad a este gobierno, que en materia económica pues muestra una incompetencia absoluta. Sin él se corre el riesgo de que se vaya a deteriorar aún más la situación. Esto lo vamos a ver en las próximas semanas y meses. Hay dos momentos clave para los próximos días. Uno es la presentación del plan de negocios de Pemex, que se ha estado posponiendo desde marzo, cuando se iba a entregar. Algunos atribuyen precisamente al plan la decisión final del señor Ursúa de abandonar la secretaría, porque se estaría insistiendo en un plan de negocios absurdo. Honestamente, creo que cualquier plan de negocios de Pemex que incluya la construcción de la refinería es absurdo y va a ser considerado por las empresas calificadoras como la garantía de que Pemex está en quiebra. Cuando las calificadoras lleguen a esta conclusión, una de las dos que todavía no bajan los bonos a basura, pues decidirá hacerlo. En ese momento habrá una corrida sobre los bonos de Pemex y esto presionará al tipo de cambio. Yo creo que van a esperar las calificadoras a modificar la calificación, perdónenme por la redundancia, pero así es como se dice, la calificación del soberano, es decir, del bono del gobierno mexicano. Se van a esperar hasta ver la presentación del presupuesto, que debe ser en septiembre, pero no creo que más que eso. De manera que entre pues estos días y fines de septiembre es probable que las calificadoras le bajen a México un escalón. Con eso todavía vamos a estar en grado de inversión, pero ya por poquito. Y en ese momento creo que habrá una cantidad significativa de tenedores de bonos y de inversión en México que decidirán ya moverse para no poner en riesgo su dinero. Están hoy en México porque pues tienen un diferencial de 6 puntos prácticamente garantizado. Es decir, si invierten en pesos ganan 8.25, si invirtiesen en dólares ganarían 2.25. 6 puntos adicionales son buenísimos y están garantizados porque hay grado de inversión. Cuando ese grado de inversión empiece a palidecer, y lo haría con este pequeño movimiento de las calificadoras, pues ahí se nos van a empezar a ir. Y entonces sí se va a complicar significativamente el panorama de la economía. Este es la expectativa negativa. Expectativa positiva no hay. Hay una más tranquilita, y es que no pase eso ahorita y que podamos continuar en donde estamos, creciendo cero. No vamos a crecer más de cero. Para poder crecer más de cero se necesitaría que se moviera alguna de las siguientes 4 variables: el consumo de la gente, la inversión, el gasto del gobierno o las exportaciones. Está difícil que se muevan. El consumo de la población se ha venido frenando. Hubo una esperanza de que esto pudiera crecer a inicios de año porque el aumento salarial pues estuvo bien. Recuerda usted que hace tiempo le decía que ese era prácticamente el único triunfo que yo le acreditaba a la nueva administración, un aumento salarial interesante al inicio de este año. Pero ese aumento salarial se ha venido diluyendo por la caída en la generación de empleo y es probable que ya en junio pues esto ya no tenga mayor impacto y por esa razón las compras en autoservicios y departamentales volvieron a caer, o digámoslo más claro, a crecer menos. Por ejemplo, Walmart crece a tiendas iguales 0. Entonces pues la gente está dejando de comprar, pero sobre todo están dejando de comprar electrodomésticos, automóviles, casas, que son cosas que normalmente requieren crédito. Y ahí la tasa esta de 8.25 que tiene el Banco de México y que le ayuda a mantener los fondos de inversión en el país, pues frena el crédito. No porque sea una tasa inmensa, sino porque la confianza de los mexicanos en el futuro se ha ido reduciendo y se ha reducido tanto que ya quedó abajo de la tasa. Entonces pues dice uno, ¿y yo por qué me comprometo a contratar un crédito
digamos, hipotecario pagando el 10% anual, si no veo que esto vaya a estar mejor. Y si voy a comprar un auto y el crédito es al 12 o al 14% para un carrito, pues igual y no vale la pena, porque yo no sé si voy a recuperar la inversión. Suponga que lo quería comprar para poner un Uber o un taxi o algo así. Entonces este consumo no está creciendo y por eso los números no funcionan. En la inversión nos pasa lo mismo, no hay confianza, y yo creo que esta confianza se perdió de manera definitiva e irrecuperable con la cancelación de la construcción del aeropuerto. Algunos colegas insisten en que estoy equivocado. Yo francamente creo que cuando un gobierno falta a su palabra en una obra que era la más grande en décadas en este país y en este momento la más grande en América Latina, pues puede faltar la palabra en cualquier cosa. Entonces, ¿cómo tener confianza en un gobierno así? Por eso, pues no estamos teniendo inversión. Usted me dirá, pero si hay inversión de empresas extranjeras que están viniendo a producir autos, por ejemplo. Sí, y ese es precisamente el motor de las exportaciones, que depende fundamentalmente de lo que ocurra con nuestro cliente, que es Estados Unidos. Si esa economía funciona, pues podemos vender. No ha habido crecimiento en venta de autos. Lo que estuvimos vendiendo los últimos 2 años fueron camionetas, vehículos que se llaman camiones ligeros, pero autos en sí se ha ido bajando la exportación. Falta ver el proceso de transformación a autos eléctricos, cómo reacomoda las decisiones de producción de las empresas entre sus diversas plantas y cuánto nos toca a los mexicanos y cuánto a otros lugares. Entonces yo creo es preocupante apostarle a las exportaciones en este momento de transformación, sobre todo porque exportamos autos y los autos están cambiando de mercado de manera muy importante ahorita. Finalmente queda el gasto público, pero pues el gasto público no puede ser muy grande en México, el gobierno no tiene mucho dinero y este gobierno en particular es además inútil, ya es evidente, ¿no? Es decir, no han podido gastar en la primera mitad del año, dudo que lo puedan hacer en el resto del año. Corrieron a mucha gente que era la que sabía cómo tomar decisiones, no le encuentran por dónde, han pospuesto compras, hemos tenido desabasto en combustible, en material de salud, en los libros de texto, un montón de problemas asociados con la falta de capacidad. Entonces, pues no hay ningún motor que pueda impulsar la economía mexicana, de forma que yo creo que el cero es lo que vamos a tener. Ese es, digamos, el escenario positivo. El negativo es que en el transcurso de las próximas semanas o meses empiecen las calificadoras a poner un poquito más de atención en México y digan, le voy a bajar un escaloncito a México, todavía dentro de grado de inversión, pero ya en el último. Y ahí, insisto, vamos a ver cómo actúan los fondos de inversión, pero tengo la impresión que muchos de ellos van a decidir marcharse a algún otro lugar y eso va a poner al peso en una situación difícil y eso pues le va a costar al presidente, que ha estado insistiendo que así es como hay que medirlo a él. Dice, la economía no crece, pero no importa porque el peso está fuerte y eso no lo quieren decir. Pues no es que no lo queramos decir, es que pues está fuerte por los 6 puntotes que les estamos regalando y porque el grado de inversión todavía está ahí. Vamos a ver qué pasa en el futuro. No le quiero amargar más, ya fue suficiente. Vamos a platicar en próximas semanas de esto. Voy a tratar de que en la emisión número 49 ya podamos hablar de si la recesión se confirmó o no, pero mientras tanto yo le agradezco mucho que me escuche. Recuerde, soy Macario Schettino, Macario MX para encontrarme fácilmente, en Twitter @Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx, página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto es Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja.